RCR, la red que comunica y une al Perú. Y hasta ahora vamos a establecer comunicación y le agradecemos la gentileza que tiene al doctor Ideg Besley Talledo, ex ministro de Educación, educador y especialista en políticas de educación pública, ¿no? Muy buenas tardes, doctor Besley, qué gusto saludarlo, muy amable por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenas tardes, muchas gracias por la deferencia. No, la deferencia de su parte, ¿no? Y queríamos nosotros conversar con usted porque mañana va a tener lugar un segundo panel Escuelas para Padres que es organizado por la Derrama Magisterial con un tema que poco se aborda en el país, pero que es trascendente en medio de toda esta emergencia que vivimos, ¿no? Las familias y el hogar en la educación escolar a distancia, ¿no? ¿Cuál es su primera apreciación, ¿no? Dándole una mirada al ámbito urbano y naturalmente al ámbito rural, ¿no? Bueno, yo creo que el espacio escolar por excelencia, que es fundamental para la interacción de los alumnos con sus maestros y entre sí, al no haber, por no existir educación presencial, el espacio escolar se ha trasladado con sus propias características al espacio del hogar. Y entonces, las familias, entendiéndose hermanos, primos, papá, mamá, abuelos, depende del carácter de la familia, juega un rol fundamental, sobre todo en el desarrollo socioemocional de los alumnos, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su nivel educativo. Y en ese marco, dadas las características de la educación a distancia actual, es fundamental que los padres conozcan, las familias conozcan las particularidades socioemocionales o socioafectivas de los niños de inicial, de los niños de primaria y de los adolescentes de secundaria. En ese marco, la Derrama Magisterial viene desarrollando ya hace varios meses un programa llamado Escuela de Padres. Ya hubo un panel hace 2 semanas y esta vez, el día miércoles 26 de agosto, va a haber un panel cuyo título es La familia y el hogar en la educación escolar a distancia, donde habrán 2 distinguidos profesionales que conocen del tema. Por un lado, el educador Grover Pango, maestro de aula, formado en la Universidad Nacional de Educación de la Cantuta, que ha sido ministro de Educación y actualmente es vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. Y por el otro lado está la psicóloga y maestra María Teresa Ramos, que es una especialista en el tema y que durante varios años ha sido directora de la Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio de Educación. Yo diría que María Teresa Ramos es pionera de todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de los padres de familia en la educación de sus hijos, al igual que el profesor Grover Pango. Ahora, doctor Ideg Besley, en esta situación y en este análisis, ¿estábamos preparados nosotros para las familias, mejor dicho, el hogar estaba preparado para que se imparta esta educación a distancia, conociendo además las brechas que hay, ¿no?, entre la zona urbana y la zona rural? Probablemente en la zona urbana la situación haya podido ser más manejable, ¿no? Pero la zona rural, con todas las limitaciones que se conocen, ¿no? ¿Estábamos o no estábamos preparados? Bueno, efectivamente, 172 sistemas educativos en todo el mundo no estaban preparados. Es verdad que algunos con mayor facilidad y otros con grandes dificultades, como el peruano. Pero en la educación privada, mayoritariamente, donde se educan 2 millones de alumnos,
en línea general está en el camino correcto, porque un gran porcentaje de colegios tenía plataformas de cooperación y comunicación y servicios digitales sincrónicos y asincrónicos, pero les ha costado trabajo a los docentes de los colegios privados. Hay un pequeño sector de colegios privados que todavía tienen que mejorar. El tema era en la educación pública. Oiga, solamente el 30% de hogares tiene un computador y el 27% tiene conectividad, ya sea por fibra óptica o vía satelital. Por eso es que la alternativa de clases por radio y televisión, en este caso RTP, además de la web y con radios regionales, resultó pertinente. Sin embargo, al llegar al primer semestre, antes de estar hablando de promoción automática, en las clases a distancia de Aprende en Casa, hay que mejorarlas en cuanto a calidad, en cuanto a cobertura, porque hay todavía sectores que no lo reciben, y sobre todo hay que mejorar sustantivamente el acompañamiento, la evaluación formativa y la retroalimentación. Este no es un año perdido, es un año diferente, pero tenemos que trabajar todos para que en este semestre que queda mejorar las cosas en todo sentido. Y en ese marco, la derrama magisterial está también trabajando, además de la capacitación docente, la capacitación de los padres de familia, donde se inscribe este programa de escuela de padres, que reitero, tiene un panel listo para el miércoles 26 de agosto a las 6:30 p.m., al cual pueden acceder todos los maestros, todos los padres de familia, todos los profesionales a través de la web y el Facebook de la derrama magisterial. Ahora, doctor, más allá de la voluntad que pueden tener, de la capacitación que se va a dar a los padres de familia, que es fundamental, un momento para entender todo este proceso, para inmiscuirse mucho más, pero hay factores reales, ¿no? El hecho mismo, por ejemplo, que en un momento determinado los padres estaban presentes con sus hijos, estaban quizás impulsando esto, acompañándolos en esto, facilitando que la adecuación de sus hijos a esta nueva modalidad de estudiar. Sin embargo, también lo real es que la situación económica del país obliga a los padres también a empezar a buscar, ¿no?, el sustento familiar. Unos han ido a trabajar, entonces ahí se ha generado, y nosotros recibimos este tipo de informaciones de muchos padres de familia, incluso a través de nuestras redes sociales, que nos señalan que esas dificultades se le están presentando ahora. Dentro de su experiencia como profesor, usted ha sido un ministro de Educación, conoce, es un hombre de Estado, ¿no?, pedagogo. ¿Cómo se puede eso? ¿Qué herramientas tenemos para manejar esa situación? Mire, en la educación inicial, que se requiere la presencia de los padres, la promoción es automática. Ahí lo que tiene que hacerse es el mayor esfuerzo para que las actividades puedan ser manejadas por los niños con acompañamiento de alguna persona mayor que haya en la casa. En primaria y secundaria, los chicos y las chicas ya están prácticamente familiarizados con el manejo de estas herramientas. Puedo dar fe porque yo tengo nietos que están en tercero de primaria y en quinto de primaria, y algunos ya están para enseñarme a mí a cómo usar las herramientas tecnológicas. Es cuestión de motivación de parte de los colegios con los alumnos, y también de generar la responsabilidad en los estudiantes en la casa. No nos olvidemos que el usar herramientas tecnológicas para los niños, o ver la televisión o escuchar la radio,
también tiene un mínimo de motivación que hay que aprovechar. Ha sido muy amplia la discusión y obviamente y sigue esa discusión respecto a ver los aspectos débiles de este programa, no aprendo en casa. Y uno de los que se ha señalado últimamente y que llevó hasta discusiones hasta de carácter político fue el hecho, por ejemplo, de que se ha frustrado la entrega de las tablets, ¿no? Y que eso muchos han señalado es un factor limitante de importancia para el acceso, ¿no?, de los niños a este tipo de programas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, había que ser un mago para que las computadoras, las tablets, estuvieran en julio. Lo dijimos desde el primer momento. Independientemente de que la licitación no iba por buen camino y el ministro tuvo que anularla. Ahora se anuncia que en octubre comenzarán a llegar. Son 1 millón de tablets, son más de 200 paneles solares, 200.000. Y también lo que se llama los datos para el acompañamiento del software educativo. Mire, yo creo, ojo, adquisición. 2, distribución a lugares bien alejados y capacitación a 100.000 maestros. Eso va a estar listo en febrero. Para el próximo año esperemos que los niños y las niñas beneficiadas o beneficiados tengan las tablets para el trabajo educativo. Y ahí viene la pregunta, pero si ya hay clases a distancia, lo cual no está presenciales, lo cual no está asegurado, no importa, porque igual en la pedagogía moderna se combina textos escolares, las aulas y también las herramientas digitales. Otro de los aspectos, ¿no?, que se ha señalado, ¿no?, para la efectividad de este programa, ¿no?, ha sido las evaluaciones. Sin embargo, la autoridad correspondiente ha decidido, ¿no?, suspender las evaluaciones. Y eso también motivó una serie de opiniones, ¿no?, que han señalado que hubiera sido pertinente hacer una evaluación cualitativa para saber exactamente los impactos reales de este programa, también obviamente sus ventajas y también sus puntos débiles para ir mejorando en el proceso. ¿Cuál es su opinión? Mire, Inicial viene evaluando formativamente y por competencias desde el año 1973, y con el sistema cualitativo y formativo inicial y primaria desde el año 1995, lo cual fue mejorado el 2004. Lo que ahora se está extendiendo es a primero y segundo de secundaria. De tal manera que la evaluación cualitativa, descriptiva y formativa no es una novedad en el sistema educativo, solamente en primero y segundo de secundaria. Por lo tanto, si a estas alturas del año, donde falta la mitad del año escolar, vamos a hablar de promoción automática, sería un grave error. Y creo, por lo que he escuchado, que eso no es lo que ha firmado el ministro de Educación. Es natural que al final del año, dadas las características de este año escolar diferente e inesperado, haya un análisis diagnóstico. ¿Pero para qué? Yo propondría para desarrollar un programa de recuperación intensivo, si es que los alumnos, algunos alumnos, tuvieran que ir a la recuperación. La evaluación formativa permite saber cómo van los alumnos, y todavía tenemos 2 bimestres o trimestre y medio para recuperar, retroalimentar y trabajar educativamente
para que los alumnos logren los aprendizajes esperados, es decir, los aprueben. Ahora, doctor, dentro de esta experiencia que significa la educación a distancia, educación virtual, un papel clave naturalmente juegan los maestros, los estudiantes, pero también, ¿no? Hoy juega un papel clave el entorno familiar, ¿no? Los padres de familia, ¿no? El hogar, ¿no? No se pudo trabajar un esquema o por lo menos un nivel de capacitación inicial justamente para brindarle a los padres de familia o al entorno del hogar información para que los niños, para que ellos estén preparados justamente para enfrentar esta educación virtual. ¿Usted cree que ha sido un vacío del ministerio? Bueno, en las circunstancias en que se produce la pandemia, así como la derrama está capacitando a los maestros, los colegios particulares, los colegios públicos deben estar en permanente contacto con los padres de familia para, si un alumno tiene dificultades, trabajar conjuntamente para ayudarlo a superar las dificultades y salir adelante en las diversas áreas de aprendizaje. Por eso digo, a estas alturas, decir promoción automática sería inconcebible. ¿Ya para qué hay que estudiar? Lo que sí hay que hacer es trabajar con los padres de familia permanentemente, con reuniones, con llamadas a través del celular, a través del teléfono convencional, y también tener reuniones mediante videoconferencias para que todos estén claros de cómo van los alumnos para sacarlos adelante. Bien, doctor Desvegler, como siempre muy agradecido por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido muy amable de su parte. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, muchas gracias por el llamado. RCR, la red que comunica y une al Perú.